previsión, porque en la impositiva no recuperé nada. Lo que había previsionado lo usé. Claro. ¿Sí? Entonces ahí voy a revertir mi PIT y voy a incrementar mi AID, y voy a incrementar mi PIT por la depreciación de la maquinaria en 12.500, lo Claro. que nos va a dar un total de 25.000. El asiento que haces es impuesto a las ganancias por 28.500. Que en realidad el impuesto a las ganancias te tiene que dar 25, impuesto a las ganancias a pagar, yo puse 25. Y después acredité impuesto a las ganancias por 1.150, acredité el AID por deudores incobrables de 1.350, debité el PID de mercadería por 15.000 y acredité el PID de maquinaria por 12.500. Está, es como vos lo hiciste. O sea, se da la igualdad. Claro. Profe. Lo hacen 200. Uh-huh. Sí. Impuesto a la ganancia sería por 25.000, ¿no? Por la Sí, base el impositiva. impuesto a las ganancias a pagar, porque el impuesto a las ganancias es de 23.850, si te fijan ahí, abajo de los 79.500, tiene los 23.850. ¿Sí? ¿Están todos hasta ahí? ¿Llegaron a esos montos? Sí, profe. ¿Profe? Sofía, Churquina, ¿llegaste a ese monto? Sí. Ceci, Me falta la parte de el valor fiscal, digamos, los valores impositivos. No los terminé completos. Me quedé en que los resultados así, a ver. Estoy en el celular y en la compu y me estaba aturdiendo. Decía que me quedé en que los resultados no asignados eran igual a los 200.000 del ejercicio anterior, más los 107.833,33, menos los 32.350 del impuesto a pagar. Y después en el estado de resultados, ¿cómo era eso? ahí van a tener las diferencias de En la mercadería depreciación de en el estado maquinaria. de resultados. Profe, Ah, de la utilidad bruta también hay que sacar un PIT y un AID. No, no. no. Esos Ah, son yo hice eso. sumatorios, no son imputables esas cuentas. Claro. Son de acumulación. Esas se ¿Y obtienen por diferencia. por qué razón era la que dijo que no se ponían los 3.000 en el recupero de previsión para el impositivo? Porque se me dio la previsión de los 3.000. Ah, ¿Sí? Porque efectivamente no me pagaron, entonces tendríamos que hacer el asiento para dar de baja el total de previsión de los 7.500. ¿Qué asiento tienen que hacer? Lo del recupero, ¿usted dice, profe? ¿O ya directamente la No, el pérdida? recupero es porque yo recupero 4.500, porque contablemente ustedes mayoricen previsión. Previsión para deudores incobrables, ¿cuánto tienen? Teníamos 7.000 y después le recuperamos 4.500. 7.500.
¿Por qué Teníamos, recupero 4.500? ¿no? Porque utilicé 2000. No, ¿cuánto utilizamos? Nosotros teníamos la cuenta deudores por ventas en 150.000 y una previsión de 7.500, ¿sí? La previsión, ¿cuándo la tengo que usar? Cuando se hace evidente de que ya no voy a poder cobrar. Bueno, en el enunciado me dice que yo cobré 147.000 y ya no voy a cobrar más. Entonces, ¿qué asiento tendría que hacer? Que es el que le falta, por eso no le cierra. A la deudores incobrables. Sí, No, deudores incobrables ya está como pérdida en el ejercicio anterior de 7.500. ¿Quién me queda con saldo? Vos, Ramiro, lo tenías arriba. ¿Créditos por venta? Crédito me queda con 3.000 y la previsión me queda menos 3.000. Entonces, ¿cuál es el asiento que tengo que hacer para que dé de baja los dos? Previsión para deudores previsión. incobrables. Sí, A a crédito. créditos. Créditos por venta. Exactamente. Previsión para deudores incobrables a crédito. Y recién hago la de previsión para deudores incobrables a recupero de previsión. Claro, claro, claro. Ya. Eso tendría Ese que nos ha agregarle acá. faltado, por eso es que a ustedes no les cierran los 3.000. Porque Claro. antes del recupero tendríamos que haber puesto dar de baja la previsión que efectivamente se cumplió. ¿Entienden eso o no? Lo vuelvo a repetir. La previsión que yo había hecho de 7.500 se me manifiesta por 3.500, por 3.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darla de baja esos 3.000. ¿Y cómo doy de baja esos 3.000? Digo, previsión de deudores incobrables a deudores por ventas por 3.000. Entonces ahí me va a quedar el saldo de 4.500. Y ahí hago previsión de deudores incobrables de los 4.500 a recupero de previsión. Claro, sí, no, eso era lo que no entendía acá, profe, porque digamos el enunciado en esa parte no me decía Por que eso esos no, 3.000 le ya lo había faltaba este asiento, por eso no podían Claro. cerrar previsión y deudores por venta. Bien, bien, bien. ¿Sí? Bueno, Ahí se me trabó acá. y ahora lo único que le faltaría es mostrar cómo le queda el estado nuevo Ahí con lo la vuelvo a compartir. registración ya del impuesto a las ganancias y acreditado el PIB y el AID. Que ahí se los comparto yo para que les quede. Ah, bueno, está, ahí lo dejo entonces. Aunque no lo tengo. Pequeño detalle. ¿Qué más nos falta de ese enunciado? Creo que había que comprobarlo por el método del impuesto diferido, pero basado en el estado de resultados, profe. Uh-huh. Bueno, les muestro ese mientras ustedes van cerrando el... ¿Profe? ¿Alguien habló? En los asientos tenemos... Sí, ya, profe. Uh-huh. En los asientos tenemos que poner debitando reversión PIB. Sí, en el asiento, en el Sería último por los 15.000. asiento. Sí.
el asiento que tienen que hacer es impuesto a las ganancias, a pagar por los 25.000. Si quieren pueden hacerlo así. Y después el PIB de mercadería de 15.000 a PIB de maquinaria de 12.500, al AID, que es reverso, por 1.350, y a impuesto a las ganancias nomás por 1.150. Que si yo mayorizo impuesto a las ganancias 25.000 menos los 1.150, les da los 23.850. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Podría presentar esa parte de la registración? Ahí se las presento. Dejé de compartir. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, o ponen esta, que era lo que les había mostrado ayer. Si hacemos con el método del impuesto determinado, solamente tendríamos que hacer esa registración. Impuesto a las ganancias a pagar. En cambio, si hacemos a través del método del impuesto diferido, basado en el estado de situación patrimonial, que es el que nos pide la norma, la registración que haríamos sería esa. Impuesto a las ganancias a pagar por los 25.000, y luego a impuesto a las ganancias por 1.150, a AID por 1.350, debitado el PIB de mercadería por 15.000 y acreditado el PIB de maquinaria por los 12.500. O uno solo, que hacen impuesto a las ganancias por los 23.850, impuesto a las ganancias acreditado por 25.000, el AID que se reversa por 1.350, el PIB que se reversa y se debita en 15.000, que es el 30% de la venta de la mercadería, y el PIB que se genera por la depreciación de 12.500. ¿Sí? Y ahora les comparto a través de... ¿Cómo?
Hay que hacer la reversión de la IP también. Sí. ¿Dónde está el método? Profe, la reversión surge del recupero de la previsión, ¿verdad? Sí. Y acá tenemos por el método del resultado. El método del resultado, ¿qué es lo que tenemos? El resultado contable era 320.000 del año 2020. Tuve una diferencia permanente, que eran unos ingresos que están exentos, por lo tanto, como yo los sumé para llegar a ese resultado, ahora los resto. Y le sumo los intereses punitorios que yo para llegar a los 320.000 los resté como gasto, ahora los tengo que sumar porque para la AFIP no son un gasto. Entonces el total de ganancia que me da es 207.500, que es la suma de todo lo que tengo acá. Luego le aplico la tasa del 3%. Digo, el impuesto a las ganancias le tengo que deducir, o sea, calculo el impuesto a las ganancias multiplicando los 207.50 por el 3%. Este por este me da el impuesto a las ganancias. A ese impuesto a las ganancias le resto las diferencias temporarias, que serían los PIT que se me generan, que son los 104 ya neteado, por el 3% me da los 31.250, que son los de mercadería más el de la depreciación de la maquinaria. Y le sumo las diferencias temporarias, que son los AIP, que tengo de 4.500, que es de la previsión, que yo previsioné por 7.500 y la FIP por 3.000. Entonces a eso le aplico el 3% y se me genera el PIB de 1.350. Sumando los 62.250 más los 31.250 más los 1.350, me da los 32.350. ¿Sí? Y entonces ahora hago lo mismo para el año siguiente. Yo tenía un resultado contable de 79.500, no tengo diferencias temporarias, por lo tanto es 79.500, a eso le aplico el 30% y me da 23.850. A eso le voy a restar mi PIB, pero resulta que como lo que yo reverso es mayor que lo que genero, porque yo tengo que reversar 15.000 y tengo que generar 12.500. Entonces tengo una diferencia, que esa es la que obtengo acá, de 8.333. Y entonces me da los 2.500. Lo que yo les decía de los 15 y los 12.500 es el PIB ya, ¿no? No las diferencias netas. Entonces me da en positivo 2.500. Y como reverso o doy de baja ese AIR de 4.500 porque el incobrable se me generó por 3.000, le aplico la alícuota del 30% y me da un menos 1.350, que sumándolo a todo, los 25.850
más los 2.500, más los menos 1.350, me da los 25.000, que es el impuesto a las ganancias a pagar. Y acá abajo era donde les quería mostrar que es la tasa efectiva. Si nosotros a nuestro resultado contable le aplicamos la alícuota, nos damos cuenta que restando vamos a llegar al resultado contable ajustado, que es el 30%. En cambio, si yo de mi resultado contable pongo el impuesto a las ganancias, que era el impuesto a las ganancias a pagar, que eran los 32.350, les resto, me quedan 207.650. Comparado con mi resultado contable ajustado, que era 207.500, la alícuota es de un 16%. Entonces, ¿cómo le explico yo al cliente que la alícuota es del 30% si cuando le calculo le estoy diciendo que es del 16%? Y al año siguiente hacemos lo mismo. El resultado contable era de 79.500, el impuesto a las ganancias es 23.850, le resto esos 23.850 y le aplico la alícuota y veo que comparándola me da la alícuota del 30%. En cambio, comparado mi resultado del ejercicio con el impuesto a las ganancias a pagar, que se aplicó por el método del impuesto determinado, mi impuesto a las ganancias va a ser de 25.000. Lo resto y comparándolo con eso, la alícuota que me da es del 31%. Entonces yo le muestro al cliente que un año es del 16 y que otro año desde el 31. ¿Cómo le explico que en realidad el impuesto a las ganancias en la Argentina es el 30%? Entonces la manera de explicar es decirle que la AFIP tiene su normativa impositiva es por el método de lo percibido y nosotros estamos trabajando por lo devengado. Entonces, por eso vamos a aplicar el método del impuesto diferido basado en el estado de situación patrimonial para poder tener siempre la alícuota del 30% ante las diferencias temporales. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo ok. Bueno, no sé si alguien tiene una duda, quiere preguntar o seguimos. Me quedó una duda, profe, en el asiento del impuesto. Sí, En la parte cuando se registran las reversiones, ¿el impuesto a la ganancia va acreditado? claro. Si haces con 2 asientos, sí va acreditado acá, mira, ¿ves? Si haces en 2 asientos. Ahora, si vas a hacer un solo asiento, no va acreditado porque ya directamente esto lo pone, el impuesto a las ganancias lo pongo por los 23.850, el impuesto a las ganancias a pagar lo pongo por los 25.000. Acá ya en este no pongo nada porque ya hice por el neto. El PIT sí por los 13.500, el AIT reversado, el PIT reversado por los 15 y el PIT que se genera por los 12.500. Así es el asiento, que es el que presentó su compañero también. ¿Sí? Es como que con el AID se estaría compensando una parte de esa pérdida del impuesto. Claro, como se me reversó el AIT es que son Un derecho. activos por impuesto diferido y que son derechos para el futuro donde yo voy a pagar menos, se me va a generar menos impuesto. Por eso es deducible. En cambio, el PIT es imponible, me hace pagar más. Listo, profe. Gracias. Si yo no tuviera este PIT acá, seguramente ganancias me daría mucho más. ¿Sí?
Bueno, si no hay ninguna duda, vamos al práctico de hoy. ¿Quién lo quiere compartir para leerlo? Ahí lo comparto, profe. Bueno, gracias, Ramiro. Dice, actividad práctica número 16, tema método del impuesto diferido del pasivo basado en el estado de situación patrimonial. Caso diferido, difiero S.A. Empresa con actividad comercial que aplica la RT 41 segunda parte y opta por aplicar el método del impuesto diferido de la RT 17 para la registración del impuesto a las ganancias. Presenta los siguientes saldos contables al 31 del 12 del 19. Estado de situación patrimonial, tenemos caja por 90.000, viene de cambio, la mercadería por 60.000, 260.000, el equipo de computación por 150.000, los gastos de organización por 200.000, el total del activo 700.000. En el patrimonio neto vamos a tener el capital social por 400.000, los resultados no asignados por 68.000, el resultado del ejercicio nos tiene que dar 232.000 por diferencia. Y en el estado de resultados vamos a tener las ventas por 1.575.000, costo de mercadería vendida por 826.000, negativo, utilidad bruta 749.000, gasto de comercialización menos 172.000, gasto de administración menos 95.000, depreciación del equipo de computación por menos 150.000, depreciación gasto de organización, menos 100.000, utilidad antes del impuesto a la ganancia, 232.000. Los datos del ejercicio del 2019 son los siguientes. Primero, la mercadería es medida al precio de la última compra realizada en diciembre del 2019. Idéntico criterio aplica la FIP. 2. La empresa, el 15 de enero del 2019, adquiere un equipo de computación por una suma de 300.000 contablemente. Se decidió una depreciación lineal estimada en 2 años su vida útil. A razón de un 50% anual impositivamente se resolvió amortizarla en 3 años. 3. El 20 de febrero del 2019 se realizan gastos de organización por 300.000 que contablemente se decide activar y amortizar durante 3 años. Impositivamente se imputa la totalidad del gasto en el ejercicio 2019. 4. La tasa impositiva del impuesto a la ganancia es del 30%. Y 5. En el presente ejercicio no hubo inflación. Hasta ahí no va, profe, ¿no? Porque después empieza el otro. Sí, después viene el 2020 y el 2021, que es de la misma empresa. Lo que nosotros pedimos es, lea abajo qué se pide. Al último dice, tarea a realizar. Primero, determinar el impuesto a la ganancia sobre la base del método del impuesto diferido establecido en la RT 17, sección 5.19.6.3 para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Contabilizar el impuesto a la ganancia en cada ejercicio y confeccionar el estado de situación patrimonial y de resultados luego de contabilizar el impuesto determinado para cada uno de los ejercicios. ¿Sí? O sea, lo que le estamos dando acá es para que ustedes vean cómo durante los 3 ejercicios que se va a devengar la depreciación tanto del equipo de computación como de los gastos de organización impactan y cómo en el tiempo llegan a igualar. ¿Sí? Ese era el objetivo de este práctico. Entonces, armen el Excel y me muestran, o en una hoja, como quieran. Les doy 10 minutos para que ustedes armen su Excel. Yo les voy a subir al aula virtual un modelito de ese del método del estado de resultado, Bien, profe, por para favor. que no tengan problema. O sea, el esquema o la secuencia se las voy a subir ahí.
Profe, ¿sí? cuando hablo sobre los gastos de organización que positivamente se imputan por la totalidad del gasto del ejercicio 2019, o sea que la depreciación va a ser por los 500.000. Sí.
¿Cómo van? He subido el esquema en Excel y un cuadro para el ejercicio del 16 por el año 2019, 20 y 21 y por el método del resultado para que puedan aplicar. Así lo tienen en Excel y en Word. ¿En el grupo? ¿O en el aula? En el aula virtual. Profe, Sí. ¿puedo mostrarle cómo me quedó? Bueno, mostranos, Ramiro. Los que lo están haciendo a mano, si nos quieren mostrar también, pueden sacar una foto y la suben al grupo de WhatsApp y lo miramos como les parezca. No sé si tendrá usted lo mismo. Hola, chicos. Yo tengo lo mismo. De 10, buenísimo. Profe, ahí no tenemos que considerar los 200 de los gastos de organización que teníamos. ¿O solo los 300? Perdón, tenía apagado el micrófono. Impositivamente se decide amortizar los 300.000. Sí. Entonces van los 300.000. ¿Sí? Entonces ahí Contablemente. nace el PIB por 60.000. El AID que se hace por diferencia. ¿Por qué? Porque contablemente amortizo en 2 años a 150 cada año, pero impositivamente en 3. A que sí que me queda una diferencia de 50.000, que esa me genera un PIB. Entonces el total del activo contable es 715.000 después de haber hecho el asiento, ¿no?, del impuesto a las ganancias, y en positivo 550. El pasivo tengo el PIB de 60.000 y el impuesto a las ganancias a pagar de 24.600, lo que da un total de pasivo de 84.600. Y después tengo el capital, los resultados no asignados y el resultado del ejercicio ahora ajustado ya queda en 162.400. Profe, ¿podría hacer una consulta? Sí.
Entonces había que arrancar desde 2020, ¿no? 2019. Porque en el estado no tenemos ahí, No para tienen ponerlo que, ahí, una que no I tienen. o un PIB. Lo que pasa es que en el 2019 se te genera el AI del PIB. Ahí les O sea, comparto en parte yo un ratito del cuento. para mostrarles cómo. Profe, otra consulta. Acá también en el balance impositivo también irían los 24.600, ¿o no? Claro, porque Sí, también a la porque... FIB le debo. Ok. Deja de compartir un ratito, Ramiro, y le muestro a los chicos. Nosotros empezamos con este balance, ¿sí? Diferir en 2022, ¿qué tiene? Caja, 90.000, bienes de cambio, como los dos los valúa iguales al costo de las últimas compras. No hay diferencia. Y sí, el equipo de computación, el valor de origen, para ambos es 300.000, pero la parte bienes de uso el equipo de computación. Por el método del resultado, es que voy a imputar yo en mi resultado del ejercicio. Entonces, en el 2019, contablemente voy a imputar 150.000. Impositivamente voy a imputar 100.000. Por lo tanto, la diferencia es 15.000. Perdón, es 50.000. Que si yo le aplico la tasa del 30%, Sí. me va a dar los 15.000. ¿Sí? De la I. Si quieren podemos pegar este ahí. No, no voy a pegar. En el año 2020, contablemente, de vuelta voy a imputar en el estado de resultados 150.000 en el contable y 100.000 en el impositivo. Y me va a volver a dar una diferencia de 50.000, que me va a generar otro ahí de 15.000 pesos, ¿sí? Y en el año 2021, contablemente, no voy a imputar nada, va a ser 0. Pero impositivamente voy a poner 100.000, que es el último año que deprecio mi bien de mi equipo de computación. Y ahí voy a tener una diferencia negativa de 100.000, por lo que voy a tener que reversar los 30.000 de la I. En cambio, en el estado de situación patrimonial o balance, ¿qué me va a pasar? En el 2019, neteado mi valor de origen versus la depreciación, me va a quedar en 150. E impositivamente me va a quedar en 100. Y entonces va a haber una diferencia de 50.000, que eso me va a generar una I de 15.000 pesos. En el segundo año yo voy a tener 150 en el contable y 200 en el impositivo. Y entonces ahí voy a tener una diferencia de 100.000, pero neta va a ser de 50, por lo que va a ir a 105. Voy a tener que sacar un PIB del 30% de los 50.000 y me voy a generar otro 15.000. Y en el último año la depreciación acumulada va a ser de 300.000, y entonces la diferencia es de 300, pero la neta es de 100.
por lo que voy a reversar mi AIR de 30.000. Y lo mismo pasa con los gastos de organización, nada más que al revés. Contablemente yo deprecio 100 por año en el estado de resultado, en cambio en el impositivo en el 2019 deprecio los 300.000. Y la diferencia es 200.000 para el primer año. Negativo para el segundo, son 100.000 y 100.000 positivo. En cambio, en el balance me va a aparecer en el primer año los 200.000 e impositivamente me va a aparecer 0. Porque yo no tengo nada, ¿por qué? Porque todo lo que gasté lo mandé a gasto. Lo deprecié. Entonces la diferencia es de 200.000, la diferencia neta de 200.000 por el 30% me da un PIB de 60.000, porque mi activo contable es mayor que mi activo fiscal. Por lo tanto, tengo que generar un PIB por todo el monto. Al segundo año, la diferencia va a ser de 100. Y el activo contable e impositivo va a seguir en 0. Entonces, la diferencia de 100, la neta queda en 100. Y que hace que revierta 30.000 del PIB. Y en el último año, deprecio los últimos 100.000, que hacen la diferencia neta de esos 100.000, y quedo con el PIB, el último PIB en reversar. ¿Sí? Entonces, ármense en estos cuadritos para que después puedan ir imputando en cada uno de los ejercicios. Y acá, como les decía, nosotros tenemos el equipo de computación en 300, la depreciación contable 150 y la impositiva 100, por lo tanto una diferencia de 50.000. Es que el activo contable es menor que el activo fiscal, porque este activo contable queda en 150 y este activo fiscal en 200.000. Por lo tanto, genera una IR de un 30% de los 50.000 me da los 15.000. Y en los gastos de organización tengo 300 menos 100 la depreciación contable, o sea que me da un valor neto de 200, y el balance impositivo me da de 0, porque todos los gastos lo he depreciado, lo he mandado al estado de resultados. Por lo tanto, la diferencia es de 300 y de 200.000 pesos, y ahí se genera que el activo contable es mayor al activo fiscal, el activo contable es de 200 y el activo fiscal es de 0. Por lo tanto, tengo que generar un PIB de 60.000. Todavía acá yo no tenía nada de PIB, ni pasivo por impuesto diferido, ni ahí. Por lo tanto, era mi patrimonio neto 400.000, ambos en el contable y en el impositivo. Los resultados no asignados en ambos era de 68 y el resultado del ejercicio para el contable me tiene que dar 232 y para el impositivo 82. Veo que las ventas son las mismas en ambos casos, a lo mismo que el costo de la mercadería vendida. Por lo tanto, la utilidad bruta en ambos casos es de 749.000. Los gastos de comercialización son los mismos, los gastos de administración son los mismos, y cuando voy a depreciar, acá es deprecio el equipo de computación, contablemente dijimos que era 150 e impositivamente era 100. Y la depreciación de los gastos de organización contablemente 100 e impositivamente es 300. Entonces, si resto este menos este, me da la diferencia de 50 y en el otro me da los menos 200.
Eso por la alícuota del 0,30. Me da el AID de los 15.000 y el PIB de los 60.000. Y hago de los 232.000, saco el 30% y me sale que el impuesto a las ganancias es el 30%, porque no hay diferencias permanentes, de 69.600. Pero impositivamente el impuesto a las ganancias a pagar es 82.000 por el 30%, 24.600. Lo que me da un resultado neto de impuesto a las ganancias de 162.400 para el contable y de 57.400 para el impositivo. Hago la registración contable. Si aplicara por el método del impuesto determinado, haría impuesto a las ganancias 24.600, impuesto a las ganancias a pagar 24.600. Pero como la empresa decidió aplicar el método del impuesto diferido basado en el estado de resultados de situación patrimonial, pongo impuesto a las ganancias 24.600, impuesto a las ganancias a pagar 24.600, más el impuesto a las ganancias de 45.000, más el PIB de 15, más el AID de 15 del equipo de computación, a el PIB de 60. Si sumamos, mayorizando el impuesto a las ganancias, nos da los 69.600, que es el valor que nos daba del impuesto a las ganancias determinado por el método del estado de situación patrimonial. ¿Alguna duda? Yo pensé que los gastos de administración y comercialización no los tenía en cuenta impositivamente. Ahí estuvo mi error. Ajá. No, lo sumo también. Pensé que eran diferencias temporales. Dale. Entonces, cuando hago el nuevo estado, me da caja por 90, que era lo que mostraba Ramiro. Caja por 90, AID por 15, mercadería por 260, los muebles 300 menos la depreciación de 150, los gastos de organización 300 menos 100 y llegaba a los 715. Y en el impositivo era lo mismo, menos los 15.000 de la ID, y acá era 300 menos 300, que sí que queda en 550. El PIB de 60 más el impuesto a las ganancias a pagar de 24.600 da los 84.600, y en el impositivo solamente tiene los 24.600, que es lo que va a pagar. El patrimonio neto va a quedar capital social por 400, resultados no asignados por 68 y el resultado del ejercicio 168.400. Sumado eso nos da 630.400 más los 84.600 nos da los 715, que iguala la ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Y en el impositivo lo mismo, 400.000 de capital, de resultados no asignados 68.000, pero de resultado del ejercicio quedan los 57.400, que es los 82 menos los 24.600, que era el impuesto a pagar. Y entonces vamos a comprobar con el estado de resultados y vemos. El estado de resultados, 1.575.000 las ventas, el costo de la mercadería 826.000, la utilidad bruta de 700, en ambos casos 49.000. Los mismos gastos de comercialización, de administración, como dijimos, las depreciaciones 150 para uno, 100 para otro, 100 para uno, 300 para el otro. El resultado antes de impuesto a las ganancias era 236 más
más 82. El impuesto a las ganancias es menos 69.600 en uno y menos 24.600 en el otro, por lo que nos da un resultado del ejercicio de 162.400, igualando nuestra ecuación patrimonial. Lo que habíamos obtenido por diferencia de ecuación. Y lo mismo en el impositivo. El resultado me da 57.400, que es lo que yo cargo acá, y me queda mi capital, mi patrimonio neto de 525.400, más los 24.600 me da los 550, donde igualo mi activo con mi pasivo más mi patrimonio neto. ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, con esos valores y más lo que les dimos en el enunciado, vamos al ejercicio 2021-2020. ¿Están todos hasta ahí o quieren que espere 10 minutitos para ir al 2020? Espere 5 minutitos. Bueno, Porfi. yo en 10 minutitos prendo la cámara y el micrófono, ¿sí?
¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Estaba haciendo una cosa del último que me quedé ahí. Abel Torrejón, ¿vos estás haciendo con Excel? Sí, profe, pero me quedé en el ejercicio de 2019. No entendí bien. Creo que hicimos dos cuadros, ¿no? Sí, Porque en uno no estaban los PIB y ahí, en el otro sí. claro. En el primero era para que hagan antes del impuesto a las ganancias para que vean cómo les quedaba tanto el contable como el impositivo y ahí les surgía la diferencia. Y después de hacer el asiento yo hice un segundo ya con la registración del asiento. Pues, agregándolos ahí y el PIB. Sí. ¿Alguien más hizo? Yo, profe. Bueno. Compartinos, Ramiro, lo que tenés. Ese era el último ejercicio, profe. Voy al segundo. ¿Usted quiere el segundo? Sí. Este. Nos daban los saldos contables. Lo copié así tal cual. Y de ahí ya empecé a desarrollar el cuadro del método de impuesto diferido. En ese vos tenés ya registraste el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Sí, ya está registrado acá. Ya Mire, tengo cerrado, el AID y los PIB. ya aumentó el PIB, ya disminuyó el PIB. El asiento es este. El resultado no asignado. Espera, mostrarnos un ratito el resultado no asignado. 230.400 versus 125.400 del impositivo. El resultado del ejercicio queda 119.000 y en el otro es 320. 875.400 y 840. 5 está bien. Profe, y hay algo que yo le quería preguntar porque en ninguno de los cuadros me cierran el resultado del impositivo, digamos. O sea, el que coincide en el estado de Vos sabés que a mí me situación. dan los resultados no asignados eran 230.400 y 125.400. Eh, Era acá, distinto. acá yo había sumado el resultado no asignado del ejercicio anterior con el Ujú, resultado que sacamos, digamos, en el 2019. ujú. Y te dio. Y claro, y por eso y ahí está mi duda, porque mire, yo tengo ahí seleccionado el resultado del ejercicio del estado de resultado, ¿no? Porque después en el estado de Sí. situación patrimonial del balance impositivo me da otro resultado de 82.000. Y con lo que tengo seleccionado me da un resultado del ejercicio de 125.400. Pero claro, ahí está mi duda, no sé, digamos, si tendría que tomar el del estado de Sigue los resultado. 125.400 y te tiene que dar resultado del ejercicio 173.20 antes del impuesto, ¿no? Porque a vos lo que te está faltando, por eso te queda es que registres el impuesto a las ganancias para ambos a pagar. ¿Cuánto da el impuesto a las ganancias a pagar? Ah, bien. Siempre me olvido de eso. Vos ahí no lo registraste, si bien registraste la ID, no registraste el impuesto a las ganancias a pagar. Claro, sí, 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 sí. ¿Entendés?
Entonces, fíjate, ahora se te va a disminuir tu resultado del ejercicio. Van a ser los 224.000, no los 320. Sí, sí, sí. Y ahí vas a llegar a la ecuación patrimonial, a la igualdad de la ecuación patrimonial. Profe, Luisa, ¿llegaste? Sí, ella me cerró. Bien, profe, gracias. No te escucho, Luisa. Tenés con el micrófono apagado ahí. Pues, No se te no se te escucha, puede Mari. escuchar. Escribilo de última con el teléfono. Profe, una consulta. Sí. El resultado no asignado que sacó Ramiro ahí de 125.400 es la suma de lo que tenía al principio, ¿no? De 68.000 68.000 más el de los resultado impositivo. 68, más el resultado impositivo de Positivo. 57.400 Ah, bien. del ejercicio 2019. Está bien. Ceci, ¿vos llegaste? Al contable, sí. Al impositivo lo estoy haciendo ahora. Al de resultados no asignados. Bueno. ¿Alguien más llegó? Tenemos re poco presentes hoy día, entonces. Albornoz Cecilia, Calizaya Tejerina, Joana Natalí, Carabajal Josefina, Churquina Sofía, Cruz Natalia, Noemí, Gualampa Ramiro, Mamaní Marcela, y paro de contar. ¿Y ahora estás haciendo el otro año, Ramiro? Sí, profe, me faltaba acá hacer el estado de situación, terminar el estado de resultado final. Ajá. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Llega a los importes? ¿Están trabajando? ¿Están haciendo? Florencia Velázquez. Profe, entonces los resultados no asignados en el impositivo quedan en 125.400. Sí. Gracias.
Profe, yo le quería preguntar algo que era del TP anterior. Ahí lo comparto, así se lo planteo bien. Era por esto, profe, por lo que aquí, veo que acá es como que tenemos que sacar la diferencia neta, Sí, eh, para calcular el AID o el PIT, pero acá directamente no hay que sacar esa diferencia porque es como que ya no lo da neto, no, digamos. La diferencia ya es neta. claro, claro. Y, y Ya es claro, o la del sea, ejercicio, no es una claro, neta, es la del exactamente, ejercicio, porque vos estás trabajando con cuentas que trabajan solo para el ejercicio. claro, claro. Ujú. Claro, esa era mi duda, ¿por qué se me planteaba esto? Digamos, no sabía qué onda, porque acá sí tengo que sacar eso y acá no, digamos, y después más o menos como que, Claro, porque en los dados de situación patrimonial vos vas acumulando, en cambio en el de resultado ese se refunde y queda en cero. bien, eso era, profe, nada más, gracias. Bueno, de nada. Les comparto y les muestro cómo tengo el 2020. Entonces, arrancamos con un activo en caja de 125.400 en el contable, lo mismo que en el impositivo, teníamos una ID en otros créditos del equipo de computación que se había generado de 15.000, la mercadería en 620 para ambos, tanto para el contable y para el impositivo, el bien de uso de 300.000, que es el equipo de computación, este año se amortiza totalmente en el contable y en el impositivo todavía faltan 100.000, que esa es la diferencia. Calculo la diferencia neta, que son 50.000, y digo que mi activo contable es menor que mi activo fiscal, porque mi activo contable queda en cero, 300 menos 300, y mi activo fiscal o impositivo es 300 menos 200, va a quedar en 100. Entonces yo por eso calculo la diferencia neta de 50 y vuelvo a generar un nuevo AID de 15.000. Y lo mismo me pasa con los gastos de organización. Tengo 300 en el contable, pero la depreciación de 2 años, a que sí que son 200.000. En cambio, en el impositivo es cero, porque ya estaba. Por lo tanto, el activo contable versus el activo fiscal, el activo contable es mayor que el fiscal, por lo tanto tengo un PIB de 30.000. El PIB del año pasado lo sigo manteniendo en 60 y para el fiscal es cero. El impuesto a las ganancias ahora es cero, porque estamos haciendo antes de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, el pasivo contable es de 60 y el pasivo fiscal de cero. El capital social en ambos ejercicios en ambos balances es de 400.000
Y como dijimos, el resultado de ejercicios anteriores es de 230.400 para el contable y de 125.400 para el impositivo. Antes del impuesto a las ganancias, el resultado del ejercicio para igualar la ecuación patrimonial me da 170 y en el fiscal me da 320. Sumo y llego a los 800.400 más los 60.000, llego a los 860.400, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto contable. Y fiscal lo mismo, sumo, el total del patrimonio neto me da 845.400, no tengo nada de pasivo, por lo tanto, el pasivo más el patrimonio neto de 845.400 es igual al activo, con lo que mi ecuación patrimonial activo igual a pasivo más patrimonio neto es idéntica. Vamos al estado de resultado. Las ventas son las mismas, 2.505.000. El costo de la mercadería vendida en ambos balances es de 1.750.000, lo que la utilidad bruta en ambos balances da de 755.000. Los gastos de comercialización son de 199.500 en ambos balances y los gastos de administración en ambos balances son de 135.500. Ahora, la depreciación del equipo de computación en el contable es una pérdida de 150 y en el impositivo de 100. Y la depreciación de los gastos de organización en el contable 0 es 100, es una pérdida de 100 y en el impositivo es 0. La suma de la utilidad bruta más los gastos y más la ganancia da 170.000, igual que lo que yo tenía en mi estado. Y en el impositivo es de 320.000. Ahora calculo el impuesto a las ganancias aplicando al resultado contable ya ajustado por el 30%, nos da 51.000. Y el impuesto a pagar serían los 320 del resultado impositivo por el 30%, nos da 96.000. Lo que da un resultado neto después de impuesto a las ganancias de 119.000 para el contable y 224 para el impositivo. Si hacemos por el método del impuesto determinado, haríamos impuesto a las ganancias a pagar, 96.000 en ambos casos. Pero como estamos aplicando la RT17, hacemos impuesto a las ganancias por 96 más impuesto a las ganancias a pagar por 96. Pero luego acreditamos 45.000 de impuesto a las ganancias y debitamos 15.000 de PIB de AID y reversamos 30.000 pesos de PIB de la parte de gastos de organización. ¿Sí? Con lo que el nuevo balance quedaría igual, nada más que aumenta en 15.000 el AID, después el resto es lo mismo, el PIB disminuye de 60 a 30, el impuesto a las ganancias a pagar en ambos es de 96, lo que queda un pasivo contable de 126 y un pasivo fiscal de 96. Por lo que para obtener la igualdad patrimonial, decimos que el resultado del ejercicio en el contable es 119.000, que era el que habíamos obtenido acá, y en el impositivo 224.000, que es el que obtuvimos acá. ¿Sí? Entonces ahí ya llegamos a nuestro patrimonio neto más pasivo de 875.400, igualando la ecuación patrimonial, donde el activo es de 875.400. Y en el fiscal, de 845.400, que es que sumamos los 96.000 más los 749.400,
y llegamos a la igualdad de 845.400, pasivo más patrimonio neto, igual al activo, que es de 845.400. Y el estado de resultado es idéntico al de hace rato, nada más que ahora sí le resto el impuesto de 51.000 y en el impositivo de 96, quedando de esta manera expuesto el nuevo estado. Y lo mismo hacemos para el ejercicio 2021. Para el 2021 tenemos la información que nos da, que es de 95.000, el AIR de 30, ahora la mercadería que tiene en ambos es de 750.000, y ya tenemos depreciado tanto el equipo de computación contable y fiscal como los gastos de organización contable y fiscal. Y acá va a haber una diferencia neta para reversar, que son los 100.000 de los gastos de organización. Entonces tenemos el PIB por 30.000, ya pagamos el impuesto a las ganancias y nos da que el activo el capital en ambos casos es de 400.000, los resultados de ejercicios anteriores en ambos casos 479.400 y en este ejercicio en ambos casos es 95.600. Lo que nos da un total de patrimonio neto de 845.000 en ambos. Y sí, en el contable tengo 875, que es el pasivo más el patrimonio neto, igualando al activo de 875.000, y en el fiscal es los 845 más 0, porque no reconoce el PIB. Y el activo contable es de 845, lo que iguala en la ecuación patrimonial. Hacemos el análisis, tenemos la utilidad, la venta para ambos lo mismo, el costo de la mercadería para ambos lo mismo, la utilidad bruta para ambos es lo mismo, los gastos de comercialización y de administración en ambos es lo mismo, la depreciación de la computadora en el contable es 0 y en el fiscal es 100, por eso teníamos la diferencia esta de 100 menos 0 menos 100, y es que debemos reversar ahí el PIB, el AIR que habíamos generado. Y al revés en el contable, menos 0, menos no, da más 100, lo que queda la diferencia de 100. Y entonces en este lado se reversa el PIB y en el otro el AIR. Pero ya va a ir como reversión. Y en ambos, como llegamos al mismo resultado contable, vamos a tener el impuesto a las ganancias, impuestos a las ganancias a pagar de 28.680. Lo que ahora tenemos que agregar es impuesto a las ganancias de 28.680 y agregar una IR que debo acreditar por 30.000 y un PIB que debo debitar por 30.000. Bueno, este sería ya el ajustado. En realidad, con el asiento de registración, ya acá los 30 me tiene que quedar en 0, y ya me queda igualado el activo contable versus el pasivo contable y fiscal. Y el resultado del ejercicio en ambos es el mismo. Parece que hay algo acá metido que no me...
Ah, porque acá está en 200 todavía menos los 300. Sí, ¿alguna duda? Este práctico era justamente para que pudieran ver cómo, a medida que va pasando el tiempo, llegamos al fin a la igualdad. Para poder mirar solo eso, no podemos hacer más operaciones ni movimientos, sino es muy difícil observarlo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Dejo de compartir. Y cualquier cosa, el lunes el profesor lo da, este práctico, el contador Donaire, si lo quieren ver, él lo hace presencial, que creo que ahí ustedes se involucran más. ¿Sí? Bien, profe. Buenísimo. Bueno, nos estamos viendo, que anden lindo. Chau, profe. chau, hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Chau. Chao, chao. Chau.